Buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo, Dios los bendiga. Este es un canal, Sembradores TV, un canal de televisión en línea, no es un canal de televisión común, es más que nada un medio para compartir una enseñanza, para compartir la preparación que nos insta el Señor a estar preparados en estos días difíciles. Y creemos que ya estamos en los días difíciles, en los días postreros, por las señales, por las evidencias que tenemos conforme a la palabra que nos ha sido dada, conforme a las profecías que vemos en las Escrituras. Este no es el fin, es apenas el principio, ¿verdad? No es el tiempo de tener temor, es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de fortalecernos, de estar alertas. Es importante estar alertas para no ser engañados, porque hay mucho engaño. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, los gobiernos, la publicidad, las noticias, por todos lados hay mucho engaño. Entonces tenemos que estar preparados conforme a la luz de las Escrituras, conforme a la luz de la Biblia. Bien, hoy vamos a ver una noticia que está corriendo. Primero veremos la noticia del día y después haremos un análisis en lo que respecta al interés de la iglesia, en lo que respecta en el lineamiento bíblico profético. Y esto nos va a ir dando más entendimiento e iremos viendo los tiempos más tranquilamente, sin angustiarnos, sin desesperarnos, sino vamos en el tiempo de Dios. Nosotros como cristianos tenemos esa gran ventaja de que creemos en Dios, de que creemos a la Biblia, y esta verdad es la que nos rige, no la verdad que nos quiera dar el mundo, sino la verdad de Dios a través de su Escritura. Comentando las noticias a la luz de la Biblia, con Víctor Manuel García. Fuente de noticias originales Reuters. Irán es el carnero, Daniel 8:1-8. Washington, Adén, Bagdad, 4 de febrero. Reuters. Estados Unidos tiene la intención de lanzar más ataques contra grupos respaldados por Irán en Medio Oriente, dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, después de atacar a facciones alineadas con Teherán en Irak y Siria y Yemen durante los últimos 2 días. Estados Unidos y Gran Bretaña desataron ataques contra 36 objetivos hutíes en Yemen, un día después de que el ejército estadounidense atacara a grupos respaldados por Teherán en Irak y Siria en represalia por un ataque mortal contra tropas estadounidenses en Jordania. Los ataques son los últimos golpes en un conflicto que se ha extendido a Medio Oriente desde el 7 de octubre, cuando el grupo militante palestino Hamas, respaldado por Irán, irrumpió en Israel desde la Franja de Gaza, provocando una guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que los últimos ataques contra Yemen eran una violación flagrante del derecho internacional por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, y advirtió que la continuación de tales ataques será una amenaza preocupante para la paz y la seguridad internacionales. Mientras que los hutíes dicen que sus ataques son en solidaridad con los palestinos, Estados Unidos y sus aliados los caracterizan como indiscriminados y una amenaza para el comercio mundial. Las principales líneas navieras han abandonado en gran medida las rutas marítimas del Mar Rojo para emprender rutas más largas alrededor de África. Esto ha aumentado los costos, alimentando las preocupaciones sobre la inflación mundial y negando a Egipto ingresos extranjeros cruciales por el uso del Canal de Suez. Cientos de personas asistieron a un cortejo fúnebre en Bagdad por los 17 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular, FMP, muertos en los ataques estadounidenses. Las PMF son una fuerza de seguridad del Estado que contiene a varios grupos armados respaldados por Irán. Irak y Estados Unidos iniciaron el mes pasado conversaciones para poner fin a la presencia de la coalición liderada por Estados Unidos en el país. Irán evitará una confrontación directa. Los ataques en Yemen se desarrollan en paralelo a la campaña de represalias de Estados Unidos por la muerte de 3 soldados estadounidenses en un ataque con aviones no tripulados perpetrado por militantes respaldados por Irán contra un puesto de avanzada en Jordania. El viernes, Estados Unidos llevó a cabo la primera ola de esa represalia, atacando en Irak y Siria a más de 85 objetivos vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las milicias que respalda, matando supuestamente a casi 40 personas. Reuters. A pesar de los ataques contra grupos vinculados a Irán, el Pentágono ha dicho que no quiere la guerra con Irán y tampoco cree que Teherán quiera la guerra.
Los republicanos estadounidenses han estado aumentando la presión sobre el presidente Joe Biden, un demócrata, para que aseste un golpe directo a Irán. No estaba claro cómo respondería Teherán a los ataques, que no apuntan directamente a Irán pero degradan a los grupos que respalda. Irán ataca a Pakistán. El 16 de enero de 2024, la República Islámica de Irán lanzó ataques en Pakistán contra lo que describió como bases del grupo militante Jaishulal. El gobierno pakistaní condenó el ataque y lo calificó como una violación no provocada de su espacio aéreo, y ha advertido de que el incidente puede tener serias consecuencias. La televisión estatal iraní dijo que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica habían utilizado misiles de precisión y ataques con drones para destruir 2 bastiones de Jaishulal, en la provincia de Baluchistán, del suroeste de Pakistán. El ataque tuvo como objetivo casas en la aldea de Coe Sabs en el distrito de Panjgur, sobre 50 kilómetros de la frontera entre Irán y Pakistán. Pakistán dijo que 2 niños murieron en el ataque y otros 4 resultaron heridos. También dijo que se lanzaron entre 3 y 4 drones en el área, alcanzando una mezquita, una casa y otros edificios. El día después del ataque, el coronel Hossein Ali Jabadanfar de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica fue asesinado por un pistolero no identificado en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán. El día 18 de enero de 2024, a las 4:05 de la mañana, las Fuerzas Armadas de Pakistán atacó varias ubicaciones de grupos insurgentes dentro de Irán, 2 días después de que Teherán bombardeara 2 bases de un grupo terrorista situadas en suelo pakistaní, desencadenando una crisis diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán confirmó sus ataques, que según los medios iraníes tuvieron lugar alrededor de la ciudad de Saravan, en el sur del país. Pakistán aseguró que había actuado como respuesta a reportes de inteligencia creíbles sobre inminentes actividades terroristas a gran escala. Reacciones. Irán. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, su país efectuó un bombardeo con misiles y drones en Pakistán con el objetivo de atacar a un grupo terrorista iraní. El ministro de Defensa, Mohammad Reza Gharaei Yastiani, afirmó en un discurso televisado que no nos importa desde donde se amenaza a la República Islámica, tendremos una reacción. Irán, Siria, Irak son el territorio que antes fuera el imperio persa en los tiempos del profeta Daniel. Daniel 8:1 en adelante, hasta el 7, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, que esto es antes del año 539, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que estaba en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Ulai es el río principal de lo que hoy es Irán. Alcé pues mis ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, o sea, atacando. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. Y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Cuando dice alguna bestia en un sentido apocalíptico, como en este caso Daniel o en Apocalipsis, que se habla de bestias, se está refiriendo generalmente a una nación, a un imperio. Es decir, aquí, repitiendo el versículo 4, vi el carnero dando cornadas, o sea, atacando al oeste, al norte, al sur de ese territorio de que hoy es Irán, y ninguna bestia, ninguna nación, ningún poder podía mantenerse en pie delante de él. Estamos hablando de lo que está a su alrededor. Y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. En el 5 dice: estando yo observando, he aquí un macho cabrío que venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. Esto es algo así como muy rápido. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió, lo atacó con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó y no hubo nadie que librara al carnero de su poder.
Bueno, esto, decíamos, fue antes del año 539. Belsasar era, en realidad, bueno, según la historia, porque Daniel aquí lo cita como rey, y era rey porque Nabónido, su padre, Nabónido era el rey oficialmente, pero Nabónido, el padre, casi siempre estuvo ausente, por lo menos hubo 10 años que estuvo ausente y estaba en su lugar. Oficialmente se le dice regente, no se le dice rey, pero en la práctica pues es como el rey, porque él era el que gobernaba. Por eso es que Daniel le dice el rey. Ese rey fue, lo vemos en otros lados en la escritura, Nabónido y su hijo Belsasar como príncipe o rey fueron los últimos reyes de Babilonia, porque esa ciudad fue conquistada por los medos y los persas bajo el mando de Ciro el Grande, en el año 539. Bueno, esto fue entonces un poco antes del 539. Vamos a ver acerca de la profecía. Muchas veces la profecía tiene un doble cumplimiento, un doble propósito, a corto plazo y a largo plazo. Lo vemos en varias de las profecías. Por ejemplo, las de las 7 iglesias tienen un cumplimiento en el tiempo cuando se estaba hablando, el tiempo de Juan, que es el año 90 aproximadamente. Ahí tiene un tiempo y una figura. Pero también vemos ahí que es como una profecía hacia el futuro que se ha venido cumpliendo a lo largo de los 7 periodos de la iglesia y que hoy estamos viviendo la Odisea. O sea, ve usted la iglesia actual y verá que es muy semejante a la iglesia de la Odisea. Entonces, así, de este modo también aquí vemos que esta profecía de Daniel tiene su cumplimiento a corto plazo, pero también se habla a largo plazo. Mire, antes de ir a largo plazo, veamos así brevemente el cumplimiento primero de la profecía. Por eso es que algunos estudiosos dicen que esta profecía ya se cumplió. Ciertamente ya se cumplió, pero también hablan otros de que se va a cumplir. ¿Cómo es así? Bueno, por lo que les digo, que realmente se cumple, se puede cumplir en 2 y hasta en 3 facetas. Ya se cumplió la primera faceta, lo recordemos aquí. En el año 331 se cumple esta profecía. Estamos hablando de 200 años. 200 años después de que Daniel la escribe, se cumple cuando entra Alejandro Magno y llega volando, por decirlo de ese modo. Podría interpretarse que por la rapidez con la que conquista el imperio, un ejército pequeño de los griegos, digo pequeño comparado con los cientos de miles de los persas, y a pesar de su superioridad numérica, Alejandro Magno, que nunca perdió una batalla, los derrota y rápidamente conquista todo ese imperio. Bueno, ese es el cuerno, ese es el macho cabrío, ¿sí? La otra bestia, otro imperio, que se cumple perfectamente porque cuando muere Alejandro, es quebrado, ese hueso, ese cuerno, perdón, es quitado y que surgen 4 más, son los generales que se reparten las conquistas de Alejandro y se forman entonces 4 reinos. Uno es Egipto, en Egipto son los Ptolomeos, y en la parte de Babilonia, de Persia, todo ello, incluyendo Israel, son los Ptolomeos, son los 2 principales. Y en Grecia está otro y otro más en Asiria. Entonces, son los 4 reinos que dice la Biblia aquí, que no llegan a ser tan grandes como el primero, ¿verdad? Bien, entonces esta fue la profecía cumplida a corto plazo, pero miren, más adelante Daniel mismo nos dice que recibe la palabra por medio del ángel que dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces aquí nos está dando un tip de que esa profecía es también para este tiempo que estamos viviendo ya, donde
muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará, la maldad aumentará, etcétera. Todo ello, por eso vemos hoy que esta profecía es también para este tiempo. Bien, ahora vamos a ver en la aplicación en este tiempo, ¿quién es el carnero? Bueno, la misma palabra, más adelantito en el capítulo 8, nos dice la respuesta, ¿quién es? En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Este es el versículo 20. El 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Vemos, aquí está clarísimo, no necesitamos interpretar nada, porque la misma escritura nos está diciendo que el carnero con sus dos cuernos son los reyes de Media y de Persia, que uno creció más que el otro. Media es el cuerno pequeño y Persia es el cuerno grande, en el caso, en esa primera instancia. En la segunda instancia, hoy podría ser Media, Irak y Persia, Irán. El macho cabrío, versículo 21, es el rey de Grecia. Ahora, la palabra que se refiere a Grecia, nosotros podríamos pensar hoy que es Grecia el país que conocemos hoy, pero en ese tiempo Grecia era el territorio hacia Europa y Grecia es la entrada hacia Europa, viniendo de Asia, de Babilonia, hacia Europa, Grecia es la entrada y así se le llamaba a ese territorio, pero eso puede incluir pues prácticamente toda Europa. Más adelante de Grecia está Yugoslavia, está Italia, está Alemania, etcétera. Entonces podría entenderse que es de ahí, aunque en este caso en el tiempo en el que se está escribiendo la profecía, ciertamente sale de Macedonia, que soy parte de Grecia, eh, ese macho cabrío, ¿sí? Que es el rey primero. En cuanto al cuerno, dice el versículo 22, que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, que son sus cuatro generales, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación. Y así fue históricamente, sabemos eso. Y al final del reinado de estos, o sea, cuando se acaba el reinado de esos cuatro estados, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Bueno, hablando de la primera parte, no se dice claramente quién es, pero esos cuatro generales pierden su poder ante el Imperio Romano, y el que llega con el Imperio Romano es Julio César. Quizá se refiere ahí, pero no es tan relevante para nuestro estudio porque solamente vamos a ver ese espacio, esa ventana de tiempo hoy en lo que se está refiriendo a los dos versículos que mencionamos. Aquí solamente estoy dando un contexto. ¿Dónde va a terminar ese carnero? Es decir, ¿dónde va a terminar Irán? O sea, tiene un fin. Lo estamos viendo escrituralmente. Tiene un fin. No sabemos quién es con exactitud ese macho cabrío y podemos especular o podemos hablar, podemos interpretar de la parte de Europa, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. Nada más hasta ahí dejamos el contexto para entender la ventana de tiempo que estamos viviendo hoy. Entendamos que el cumplimiento a largo plazo ya ha empezado. Dado que Irán e Irak, y podemos agregar lo que hoy es Siria, atrás está Afganistán y Pakistán, todo ese territorio era Persia y todavía no aparecía el Islam, o sea, eran diferentes naciones que hoy conocemos que estaban en el territorio. Pero si vemos el mapa, vemos que lo que es el núcleo medo-persa es este que estamos viendo aquí en el mapa. Más en su momento de mayor esplendor, pues, se extendió hasta Egipto y hasta la frontera con India e inclusive hasta la línea enfrente de Grecia. Entonces era territorio persa, pero el núcleo, los medo-persas, estaban en lo que hoy es Irán e Irak principalmente. Ese es el núcleo medo-persa, los dos cuernos. De uno de ellos, que sería Irak, ahí estaba Hussein. Saddam Hussein fue un tiempo el dictador, presidente de esa nación, y él mismo se consideraba persa,
Entonces, es una prueba de que vemos que esa parte se le sigue considerando hasta hoy lo que era el imperio medo-persa, o sea, los persas, ¿sí? Entonces, si la escritura nos está diciendo que ahí va a surgir ese carnero que nadie lo puede contener, que hace lo que quiere, ¿sí? Lo estamos viendo en la actualidad, porque hoy tenemos Irak, aparentemente es un país independiente, pero está muy influenciado, controlado en cierto modo por Irán. Por otro lado, Irán ha llegado a tener su influencia con los hutis ahí en Yemen, bajo de Arabia, ¿sí? Atacando a Arabia. Aquí junto a Israel está Hamas en Palestina. En Líbano está el otro movimiento, Hezbollah. Se está extendiendo mucho Irán, está siendo un problema para el mundo, para muchas naciones occidentales, y podemos ver que inclusive aquí en América Latina ya tenemos presencia de Hezbollah, de Irán, desde hace ya más de 20 años. ¿Sí? 1988 me parece que fue el atentado en Argentina contra una mutual judía, Buenos Aires. Murieron muchísimos judíos ahí en ese atentado y se cree, se habló mucho de que había sido por medio del Hezbollah, o sea, de Irán detrás de ellos. Pero el punto es pues que han actuado dentro de América. Bueno, tienen un territorio, la triple frontera que está en la esquina de Paraguay, la esquina norte de Paraguay hacia un lado, el norte de Argentina y el sur de Brasil, confluyen ahí en ese punto. Bueno, en ese punto donde confluyen las tres fronteras es un punto abandonado por los tres países. O sea, está muy lejos de los tres, su rincón, y esos tres rincones los ha usado, como hay poca vigilancia, hay poco control de ninguno de los tres países, entonces ahí se estableció una base eh, del Hezbollah, una base que se sabe que está ahí, pero no sé, no actúan. Y sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, hay mucho movimiento de dinero ahí, lavado de dinero, etcétera. Ahí está. Y eso también llega a Venezuela, donde Venezuela también es sabido que tiene una relación muy estrecha con Irán y mucho apoyo de parte de Irán. Por eso es que no cayó el gobierno de Maduro, porque Irán y Rusia pues les ayudaron mucho. Bueno, entonces ya tenemos a Irán a través de sus satélites. Irán poco se mancha las manos directamente, hace que otros trabajen, paga porque otros hagan. Entonces, hay mucho iraní, mucho terrorista disfrazado en Venezuela. Ya se sabe que están ahí. Hay una mafia muy fuerte, muy peligrosa, también de ese lineamiento. Pero lo que llama la atención y el peligro latente que está ahí y creciendo es que muchos de estos elementos, llámese terroristas, porque así los califica Estados Unidos, se han establecido en Venezuela, se están infiltrando entre la población, están aprendiendo el idioma, los modismos, la cultura, ¿sí? Y por el color de la piel, usted sabe cómo son los iraníes, pues pueden confundirse con un latino. Obviamente el lenguaje y todo esto los traicionaría, ¿verdad? Pero pues tienen años ahí para adaptarse a la cultura, los modismos y todo ello, y entonces ya están pasando eh, islámicos como latinos. Y estos están en Venezuela, ya con tanta inmigración, salida de gente que ha habido de Venezuela, pues han salido ya islámicos con apariencia de venezolanos, ya se han incrustado en Colombia también, y se espera o se cree ya que hay muchos de estos que ya pasaron inclusive a Estados Unidos. En estos tiempos de puertas abiertas,
donde ha habido miles y miles de migrantes hondureños, salvadoreños y demás del sur, pues entre ellos se sospecha, se cree que hay cientos o miles de terroristas que ya se han infiltrado hasta Estados Unidos por esa vía. Bueno, entonces, si ya tenemos esa situación ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Viéndolo conforme a las noticias. Está pasando que Israel se está engrandeciendo, pero al mismo tiempo todavía no es tan grande como para lo que nos dice la escritura, ¿verdad? Que se engrandeció. Es de pensarse que todavía sigue creciendo porque no ha consolidado su poder en Irak, por ejemplo. Y si estábamos hablando de dos cuernos, y esos dos cuernos fueron el equivalente de Irán-Irak, hoy deberían ser los dos cuernos, el cuerno grande que se creció más, que sería Irán, y el otro cuerno que sería Irak. Aunque esto de los dos cuernos de Irán-Irak, que podría ser, podría no ser, podría ser, no sé, un cuerno los chiitas y el otro cuerno los sunitas, porque ya sabe que el Islam está dividido en dos. ¿Sí? Por esa división es que no han avanzado más, porque se están peleando entre ellos también. Entonces, de hecho, el propósito de ese cuerno, de esos dos cuernos, es apoderarse de la región, pero no solamente de la región, sino ellos quieren exportar su sistema de gobierno, de religión, de pensamiento a todo el mundo. O sea, vencer a Israel no es solamente una lucha de territorio. Vencer a Israel es porque lo quieren exterminar. O sea, eso lo han declarado. Por ello, inclusive están haciendo bombas atómicas y todo ello, ¿verdad? Pero no solamente quieren exterminar a los judíos, también quieren exterminar a los cristianos, solamente que van por etapas. Quieren quitar al cristianismo de la faz de la tierra y quieren quitar inclusive a los musulmanes pasivos, a los ortodoxos, a los pacíficos, porque quieren que vean la visión de un Islam chiita aguerrido, ¿sí? Radical. Quiere hacer un califato mundial, ¿sí? O sea, quiere, ese es su ideal. Obviamente no lo van a conseguir. Por diferentes razones podríamos poner, pero bíblicamente tenemos una razón, ya lo vimos aquí, que cuando más se ha engrandecido, lo cual creemos que todavía no se ha engrandecido lo suficiente, todavía falta una etapa más para llegar al punto bíblico de que aparezca el segundo personaje aquí o elemento, que sería más bien una potencia mundial que va a venir y aplastar y derrotar rápidamente bueno, hablamos de Irán y hablamos de Irak, porque son los dos cuernos que podrían ser los dos cuernos del carnero. Pero vamos a irnos un poquito más amplios y podríamos pensar aquí que ese carnero que se puede representar directamente, bíblicamente, en lo que es Persia, o lo que fue el territorio de Persia, que aunque se engrandeció, pues no abarca lo que hoy es todo el Islam, porque hoy todo el Islam sí está donde estuvo el imperio persa en su máximo esplendor, pero más allá también, ya ha llegado más allá. El imperio persa, por ejemplo, no estuvo en Arabia. El Islam a partir del año 622, que es cuando surge, se expande rápidamente también, muy extenso, llega hasta España, hoy está en África, está en Asia Menor, en Asia Mayor, en Lejano Oriente, se ha extendido mucho más allá de lo que fue en su mayor esplendor el imperio persa. Pero aquí hubo un cambio, o sea, el imperio persa fue en el tiempo de Daniel, ¿sí? Desapareció con Alejandro Magno y ya. Pero hoy lo que después tomó el lugar del imperio persa, que sería el Islam crece cubriendo todo el área del imperio persa, pero también llegando a otras regiones muy alejadas del mundo. Bueno, lo que podríamos aquí interpretar o entender es que el Islam
podría ser representado por el carnero. Y aquí el Islam, que el radical, porque ahí está el núcleo de ese islamismo radical a través de los ayatolas. Ese núcleo podría ser representativo de todo el Islam. Entonces, cuando viene el chivo y vence al carnero, podríamos pensar que es Occidente, todavía no se sabe exactamente qué naciones de Occidente, que podría ser la coalición de Estados Unidos con Inglaterra, que es la que está luchando ahorita contra Irán, ¿sí? No solamente contra sus satélites, podría inclusive llegar a pensarse que ya está haciendo ahorita el chivo que está viniendo y lo va a parar o va a ser más adelante. No lo sé todavía, pero lo que estamos es el proceso que tiempo que estamos viviendo ahorita, el proceso del crecimiento, del fortalecimiento de Irán. Y estamos viendo claramente ese fortalecimiento de Irán, al punto, no solamente con esas ramas que tiene, los brazos armados. El Hezbollah es un ejército muy poderoso, es un grupo guerrillero, pero es un ejército mucho más poderoso que el de varios países. Y es un brazo armado de Irán. Lo mismo que Hamas y lo mismo que los Houthis, pero ya de esa manera está muy fortalecido. A raíz del dinero que tiene con el petróleo ha podido armar todos esos grupos. El pueblo no está totalmente en favor de esa doctrina, pero el pueblo está sometido. El pueblo no tiene voz ni voto. Irán es una cosa como el pueblo y gobierno es otra como China. Los chinos es el pueblo y el PSC es el gobierno. Así, se diferencian claramente las dos áreas. Bien, entonces, para ir concluyendo, vemos ahorita pues a un Irán muy fortalecido, pero que creemos que se va a fortalecer más. Vemos ahorita en la noticia que acabamos de escuchar que Irán no quiere un confrontamiento directo porque todavía no está suficientemente fortalecido. ¿Qué está esperando? Más fuerza, sí, pero también es muy probable que esté esperando tener no una bomba atómica, tener muchas bombas atómicas. Independientemente de que si las lanza o no las lanza, tener bombas atómicas es un arma de disuasión. O sea, el hecho de que haya crecido tanto el almacenamiento de bombas atómicas que pueden destruir la Tierra cientos de veces, porque hay muchísimo poder destructivo en esas bombas, tanto de Rusia como Estados Unidos, de Corea, de la India. Hay oficialmente 7 países que tienen bombas atómicas. Extraoficialmente, pues está también Israel, que se cree que tiene bombas atómicas, y ahora Irán, ¿verdad? Entonces, el fortalecerse Irán, el tener bombas atómicas es disuasorio. Aquí podemos ver, aparte de la disuasión, que es lo que usó y usa Estados Unidos y Rusia y China, tener bombas atómicas y hasta amenazar con usarlas, pues es para disuadir, es para decir, no te metas conmigo porque mira, te va mal. Pero le va mal a todo el mundo. Pero bueno, es un arma de disuasión. Pero en Irán están tan fanatizados que no se detendrían para lanzar una bomba atómica a Tel Aviv, a Israel. Y que les vaya mal las represalias no les importa, no les importa morir. Están tan fanatizados que con tal de cumplir su propósito no le hace que mueran. En fin, el punto es que se están fortaleciendo y que creemos que se va a seguir fortaleciendo más. No sé si estos ataques que están teniendo ahora en estos días contra sus allegados, contra su misma Guardia Revolucionaria, que es así, es directa de Irán, disuada, bajen el ambiente, bajen el tono o ya siga. Pero si es que si ya sigue, entonces es que ya está entrando el macho cabrío, ¿sí? No, no se puede eso todavía ver con claridad. Lo único claro es lo que dice Daniel 8, 3 y 4. Se está fortaleciendo, donde nadie lo ha podido parar hasta hoy.
hasta que venga el macho cabrío, el chivo. Y ese ya será para un análisis más adelante. Un poquito tiempo falta todavía, no es para hoy, no es para hoy. El tema de hoy, y lo vemos aquí en este cuadro, se lo voy a poner así. Estamos hoy en ese tiempo, 2024, donde Irán está en proceso de fortalecerse. ¿Qué tanto más se va a fortalecer antes de que venga el chivo? No lo sabemos, ¿sí? Pero se va a fortalecer, se está fortaleciendo. ¿Sí? En algún momento va a venir una fuerza proveniente de Europa, proveniente de Grecia, que lo va a frenar. Y por Europa podemos hablar también e incluir, si estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos nació de Inglaterra. Inglaterra es la madre patria de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene alemanes, tiene franceses, tiene ingleses, o sea, es una extensión prácticamente. Aunque pues ya, obviamente se considera Estados Unidos de América, pero podría sumarse, hay un tratado, está la OTAN, que todos los de la OTAN se defienden mutuamente y esto incluye a Estados Unidos. Así que en un momento dado, la fuerza, el chivo que venga a poner fin al carnero, pues podría ser una fuerza que cuente con Estados Unidos. Esa fuerza, ese poder, déjenme anticiparles, es la base, el chivo en sí, el del principio que llega, el que le rompe los dos cuernos al carnero, no es el anticristo, es el gobierno, el imperio que tomará el anticristo, ¿sí? Pero ahí viene sin anticristo, viene sin esa figura, sin ese personaje, viene el Estado. Mira, ahorita lo que está sucediendo es que el espíritu del anticristo está poniendo las bases para cuando venga el anticristo. Es decir, el anticristo no va a venir a formar un gobierno, lo va a venir a tomar, ya va a estar formado, un gobierno mundial. En fin, pero repito, eso es de más adelante. Solamente doy ese contexto para entender que el tiempo que tenemos que poner atención hoy es solamente versículos 3 y 4 de Daniel, donde vemos que el carnero, que es Persia, y sus herederos, que serían Irán, Irak, Siria, Pakistán, Afganistán, toda esa región, ¿sí? Que es el núcleo del Islam radical, será derrotado. Es decir, no hay motivo para asustarse o pensar que el Islam va a tomar el mundo. No lo va a tomar. Va a ser derrotado por la otra bestia. Decíamos, bestia es una nación, un imperio. Toda esta nación, todo este imperio que es el carnero, va a ser derrotado por otro que es el chivo, que sería representativo de un imperio europeo hacia atrás, contando posiblemente con Estados Unidos también dentro de ello, pero lo que va a venir a derrotarlo no es el anticristo en sí, pero es el espíritu del anticristo, es el gobierno que será del anticristo. ¿Por qué? El anticristo no va a tolerar ningún pensamiento, ninguna religión diferente de la que él trae. En fin, ahí se va a acabar este asunto de las revueltas que está ocasionando Irán, pero vamos a ver a un Irán que sigue en crecimiento, que sigue haciéndose peligroso, que sigue metiéndose en diferentes regiones del mundo, ¿sí? Trayendo, pues lo han declarado así Estados Unidos y varias naciones de Europa, han declarado a Irán como un exportador de terrorismo a nivel mundial. Si se fija, la mayor parte del terrorismo que hay en el mundo, incluyendo lo que está pasando en Israel, o los que atacan a Israel, son gente patrocinada, financiada, empujada, hasta ordenada por Irán, por los ayatolas. Entonces, ahí es el núcleo, ciertamente. No es de creerle o no creerle a los americanos o a los alemanes al declarar a Irán como un exportador de terrorismo, sino que pues lo vemos ahí, ya sale la evidencia. Eh, por todos lados donde vemos eso, detrás de ello está Irán. En la mayor de los casos, en la mayoría de los casos, por lo menos los más fuertes. Por eso es que veremos a un Irán
creciendo y metiendo desorden. Pues bien, amados, hoy hicimos este conteo aquí, pero pues seguiremos hablando de ello o de las noticias que están en su momento y haciendo un análisis respecto a lo que toca solamente en interés de la iglesia. Y lo que toca al interés de la iglesia, pues es la profecía bíblica, ¿verdad? En este caso. Habrá algunas otras cosas de una política que vaya en contra de la iglesia, bueno, entonces ahí es cuando se hable sobre ese tema político. Dios les bendiga. Víctor García, de Sembradores de la Buena Semilla.